en relación con la política, con las leyes, con las dinámicas sociales y también analiza cómo la forma de ser de cada individuo en su entorno influye en esos acontecimientos políticos. También busca entender por qué las personas tienen ciertas ideas políticas y cómo la sociedad y sus estructuras afectan su manera de pensar y comportar. Eh, Siguiente, por favor, Sosa. Bueno, entonces acá le damos continuidad a la profe Zaida, que nos va a ampliar esas líneas de investigación. Gracias, mi Si profe. tienen alguna inquietud, estamos atentos. Bueno, vamos a continuar entonces con el ejercicio. Yo creo que ya con lo que la profe nos ha contado hasta el momento, pues nosotros nos podemos dar cuenta de lo amplio, ¿verdad? De lo completo que es este tema y este concepto de la psicología política y que también para ayudarnos a comprender y ampliar un poco más ese panorama, pues existen unas líneas, perdón, unas líneas de investigación que es importante pues que nosotros las identifiquemos, logremos reconocerlas, porque a partir de ellas vamos a tener una visión mucho más completa de esos temas que se abordan al interior de esta disciplina y que nos van a permitir que nosotros tengamos esas herramientas para analizar y entender esa relación tan compleja que hay de lo psicológico y lo político. Entonces, pues una de esas líneas es el individuo como actor político. En esa línea de investigación, básicamente lo que hacemos es centrar el estudio de los individuos o de las personas como una unidad de análisis. Y esa unidad de análisis es la que nos va a permitir a nosotros explorar cómo esas características psicológicas que son individuales, ¿cierto? Que entre esas pues están las creencias, las actitudes, los valores y también las motivaciones, todas y cada una de ellas logra generar ese proceso de influencia en lo que es la participación política, en lo que concierne a la toma de decisiones y también a formar nuestras opiniones. Entonces, desde esta línea de investigación, podemos hacernos preguntas y también obtener respuestas muy interesantes, ¿cierto? Entonces, podemos identificar qué hace que una persona se involucre, ¿cierto? O para ella sea llamativo este ejercicio de la política. ¿Cómo es que a través de todo este ejercicio se forman esas ideologías políticas individuales? Y bueno, muchos otros factores que a través de este ejercicio de línea de investigación nosotros vamos a poder corroborar y vamos a poder identificar y nos van a dar pues una noción, una visión mucho más amplia de este ejercicio político. Está también el político o el líder. Aquí pues básicamente está como ese foco de esas características psicológicas que tienen los líderes políticos, porque ustedes saben que no todos tenemos ese ejercicio de liderazgo en este campo de acción. Y aquí básicamente lo que se busca es poder entender cómo los líderes influyen en esos grupos, en esos colectivos y qué cualidades son las que ellos tienen que los hacen que realmente sean efectivos, ¿cierto? Y cómo esa personalidad que ellos tienen en general logra impactar en esa toma de decisiones políticas. Entonces aquí nosotros vamos a poder dar respuesta a interrogantes como qué hace que o qué influye en esos procesos de formación de liderazgo dentro de lo que nosotros consideramos como opinión pública, ¿cierto? ¿Qué tipo de personalidad quizás es como la más adecuada para poder ejercer este tipo de liderazgos en un contexto político? ¿Qué hace que un líder político sea más carismático que otro, cierto? Porque nosotros podemos evidenciar eso dentro de esos procesos que tenemos y dentro de esa posibilidad de interacción con ellos, nosotros podemos identificar este tipo de características de personalidad. Y lo hacemos todo pues a través de esta línea que nos genera pues información bastante relevante e importante. Están también los movimientos políticos.
Y aquí, pues, esta línea de investigación lo que hace es como enfocarse o tener esa visión en ese estudio de lo que son los grupos sociales, ¿cierto? ¿Cómo se organizan estos grupos para promover, para generar o incluso hasta para resistirse a ciertos cambios que se generan en el contexto político? Y aquí lo que se busca es que podamos nosotros, desde el ejercicio investigativo, conocer y también pues analizar cuáles son esos procesos psicológicos que nacen o surgen, ¿cierto?, de esa formación y de ese funcionamiento de estos movimientos, de estas organizaciones sociales, así como también poder revisar cómo se dan esas dinámicas de interacción entre cada uno de estos miembros. Y entonces aquí también vamos a tener la posibilidad de nosotros reconocer con la información que extraemos de estos procesos de investigación por qué las personas se movilizan, ¿cierto? ¿Qué hace que se animen a participar de estos movimientos sociales? ¿Sí? ¿Qué papel juega la identidad social en los procesos de participación? ¿Sí? ¿Y qué ideas quizás se pueden compartir desde un colectivo para que se generen esos procesos de movilización? Entonces, realmente aquí es muy interesante toda la información que podemos extraer si nosotros nos fuésemos por esta línea de investigación. También están las coaliciones y las estructuras políticas que desde esta línea nos invita a que nosotros tengamos esa posibilidad de explorar, ¿cierto? Y de reconocer cómo se dan esas estructuras de poder dentro de los sistemas políticos. Y entonces aquí, de manera específica, tenemos esa posibilidad de analizar cómo esas dinámicas de poder y también esos ejercicios de negociación influyen de manera significativa en lo que es la toma de decisiones políticas. También está todo lo relacionado a las relaciones entre grupos políticos, que es otra línea de investigación muy interesante, que lo que ha buscado a lo largo de los procesos de consolidación de la psicología política es podernos brindar la posibilidad de realizar estudios frente a lo que son los procesos de interacción que se dan entre los diferentes grupos políticos, como los partidos políticos, que esto no lo mencionaba la profe Juliet, poder reconocer qué son los movimientos sociales, qué son los grupos de interés, cómo se analizan esos conflictos y también cómo se dan esos procesos de cooperación entre estos grupos y cómo ellos influyen en la dinámica de participación política. Entonces aquí se nos generan o se nos brindan unas herramientas muy importantes para que nosotros podamos identificar cómo se construyen y también a la vez cómo se pueden destruir estas relaciones entre los grupos políticos, porque vemos que a veces se dan esos procesos conflictivos porque las ideologías entre un grupo y otro son diferentes, ¿cierto? Y entonces ahí volvemos a hacer como todos esos análisis importantes del papel que juega esa competencia política en la formación de esas políticas públicas y de participación también. Y están los procesos políticos, que esta también es una línea bastante interesante porque nos permite a nosotros abordar todo lo concerniente a lo que son los procesos políticos como de manera general, conocer cómo se dan los procesos de elección, cómo se construyen los referendos, cómo se dan esos procesos de participación ciudadana y que a partir de ahí nosotros tengamos esas competencias para poder analizar todos esos factores psicológicos que influyen en estos procesos y que desde luego, pues a partir de esa influencia que generan, nos ayudan a nosotros a también construir opinión pública. ¿Sí? Y que desde ahí nosotros también generemos pues procesos de participación política bien importantes. Y entonces desde aquí pues también vamos a analizar aspectos fundamentales como el papel que juegan los medios de comunicación en esos procesos de formación de opinión pública, ¿sí? Y qué hace que todos los ciudadanos nos movilicemos para participar en procesos políticos, ¿cierto? Que son interrogantes que realmente suenan
bastante interesantes de reconocer y de poder pues extraer esta información para lograr una comprensión mucho más amplia. Y por último, pues están los estudios monográficos, que estos pues ya nos van a permitir profundizar en casos específicos y también pues en ciertos contextos y nos va a permitir pues generar un conocimiento más detallado sobre un fenómeno político concreto, ¿sí? Entonces ya podemos investigar cómo se dan los procesos de participación política en un departamento específico, en un municipio en general o cualquier conducta que nosotros vayamos a analizar o a reconocer de manera específica y particular. Entonces, bueno, ya como para contrastar y resumir un poco todos los aspectos que hemos mencionado a través de las líneas de investigación, pues yo creo que nosotros aquí damos cuenta de que la psicología política nos ofrece un marco conceptual que es bastante amplio, ¿verdad? Para nosotros poder comprender cómo se dan esos procesos mentales a nivel individual y también pues a nivel grupal y cómo cada uno de ellos logra generar esos procesos de influencia en la vida política. Y que a través del estudio y del reconocimiento de estas líneas de investigación, que yo creo que ustedes ya pues han tenido la posibilidad de hacer ese acercamiento, de reconocer alguna de ellas, ustedes van a tener un ejercicio de conversatorio bien interesante en grupo que les va a permitir a ustedes compartir desde ese ejercicio de reconocimiento toda la información que hasta el momento han logrado apropiar y a partir de ella, pues ustedes van a obtener como una visión mucho más clara, mucho más profunda de lo que son todos estos fenómenos políticos y cómo a partir de ese reconocimiento nosotros podemos contribuir hacia esa construcción de una sociedad pues más justa, más democrática, mucho más participativa y sobre todo consciente de esas participaciones que desarrollamos, que de alguna manera pues pueden afectar de manera individual, pero también a todo un colectivo. Y entonces aquí pues tenemos herramientas muy importantes que podemos profundizar y reconocer. Ahora bien, también unos temas de análisis que son muy importantes que nosotros que podamos reconocer y de manera especial que podamos hacer ese contraste de cómo estos temas de análisis los podemos llevar nosotros a nuestro contexto colombiano, ¿sí? Porque esos temas, son como esos lentes que nos van a ayudar a nosotros a ver esos diferentes aspectos de cómo funciona nuestros entornos, nuestras comunidades, nuestra sociedad en relación a cómo nosotros tomamos ciertas decisiones en el contexto político. Los temas de análisis, al igual que las líneas de investigación, también son bastante amplias, ¿sí? Y nos invitan pues a reconocer específicamente cuáles serían esos focos de análisis desde esta disciplina, ¿sí? Entonces, aquí tengo, bueno, resumimos como algunos y voy a tratar de no extenderme mucho porque yo sé que ustedes ya reconocen parte de estos ejercicios, de estos temas que aquí abordamos, pero sí la idea es poder reconocer dentro del contexto colombiano cómo se aplican o qué análisis se realiza. El primer tema pues es el comportamiento electoral. Aquí pues el comportamiento electoral básicamente nos invita a que nosotros podamos estudiar y también comprender por qué la gente vota, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a hacer ese ejercicio de votación? Y también no solamente qué nos lleva a votar, sino cómo lo estamos haciendo, cómo ejercemos ese derecho al voto. Aquí no se trata solamente de que nosotros podamos identificar quién gana, ¿sí? Sino que nosotros podamos entender qué y cómo influye en esas decisiones el hecho de que hayamos elegido una persona a través de este ejercicio de voto, ¿sí? Y si nosotros nos ubicamos en el contexto colombiano, pues sí es muy importante ver y analizar cómo el conflicto armado, que ya también tuvieron ustedes la posibilidad de hacer un previo acercamiento en la primera fase de aprendizaje, ha afectado a muchas zonas del país
y de esta manera también influye en cómo muchas personas votan, ¿cierto? En cómo esa afectación que ha habido a través del conflicto armado ha incitado a que ciertas personas tengan cierta decisión en cuanto a sus procesos de votación. ¿Sí? Y también a partir de ello hemos podido notar cómo las campañas políticas han utilizado las redes sociales para llegar a ciertas poblaciones, de manera especial pues a los jóvenes que en estos momentos de la era digital vivimos muy conectados y muy pendientes a toda la información que se comparte de ahí, y desde ahí pues estamos generando un impacto muy importante en la toma de decisiones a nivel electoral. Y entonces es a través de este tema de análisis que nosotros podemos ver y entender cómo esa influencia que tienen ciertos mecanismos, entre ellos la comunicación, se hacen representativas en este ejercicio de influencia, no solamente a nivel económico, sino que también se hace a nivel social, a nivel político. Y desde luego, pues haciendo como un abordaje general de diferentes regiones del país. Entonces es muy importante esta línea, este tema, perdón, de análisis de la psicología política por todo aquello que nos permite comprender desde un análisis específico. Está también la identidad política y la socialización, que si bien conocemos nuestra identidad política, es básicamente como nuestra forma de pensar, cómo se articula nuestra forma de pensar sobre el ejercicio de la política precisamente. Y es que si nos damos cuenta, estos procesos de socialización, pues se forma desde que nosotros estamos muy niños, desde nuestra infancia, y lo hacemos a través de los procesos de socialización en casa, de nuestros procesos de interacción con nuestra familia, posteriormente en la escuela, con los amigos, en el contexto laboral. Pues realmente estos ejercicios son bastante amplios. Y la socialización política es aquel ejercicio que nos va a permitir a nosotros que aprendamos nuevas ideas, ¿verdad? A través de esos procesos de interacción que realizamos. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a comprender, bueno, ¿somos de izquierda o somos de derecha? ¿Por qué nosotros apoyamos a cierto partido político? Y si bien nos damos cuenta, pues todo eso viene de un proceso de identidad, de una información que hemos compartido, de una información que hemos recibido y que hemos socializado a lo largo de nuestro proceso de formación. Entonces, aquí es muy importante identificar cómo ese proceso de información se comparte de una generación a otra, ¿cierto? Anteriormente había esos procesos de identidad política que han sido como muy marcados, y en algunas familias había ese proceso de identificación de partidos políticos, o eran rojos o eran azules, ¿cierto? Y eso se compartió de generación en generación. Quizás ahora pues este ejercicio de partidos políticos es mucho más amplio, pero el ejemplo nos ayuda a entender o a ver cómo está ese proceso de polarización en nuestro país, que a pesar de que ha pasado muchos años y han surgido nuevos partidos políticos, aún se sigue viendo esos procesos de polarización, y que es información que nosotros hemos recibido a través de esos procesos de identidad política y también de socialización. Está el poder y liderazgo. Aquí pues es muy importante porque también lo vimos en las líneas de investigación. eh, Básicamente es poder identificar esa capacidad que tenemos de influir en otros y también en su toma de decisiones. Y el liderazgo pues es básicamente esa capacidad que tenemos de guiar y también de movilizar a un grupo hacia un objetivo en común, ¿cierto? Que nos beneficie a todos. Entonces, desde esta línea, lo que se hace es poder identificar, ¿cierto?, esos ejercicios de poder que se dan en diferentes contextos políticos y sociales, y también poder analizar esos diferentes tipos de liderazgos, esas características y desde luego pues ese impacto que van a tener de manera directa en la sociedad. Están también los conflictos y las resoluciones de conflictos. Pues si bien nos damos cuenta, los conflictos sí que hacen parte de la vida,
y en el ejercicio de la política pues no son la excepción, ¿sí? Entonces desde este tema de análisis nos invita como a reflexionar y a reconocer cómo se están resolviendo esos conflictos, por qué se generan esos procesos de desacuerdo y pues ya lo que es en el contexto propio de la política y en el contexto colombiano, pues nosotros nos damos cuenta que hay diferentes ejemplos de resolución de conflictos, ¿cierto? Están los acuerdos de paz que durante muchos años se han tratado de consolidar con las FARC, esos diálogos que se han querido gestar con todos estos grupos armados, em, que han buscado como que de alguna u otra forma se minimicen esas acciones conflictivas y que se logre llegar pues a acuerdos de paz. Sin embargo, pues no todo queda ahí, porque pues también hay los conflictos sociales y en eso pues yo creo que nos vemos inmensos también y no es ajeno para nosotros las protestas que se realizan de manera constante, los paros y todo esto se generan porque realmente se requieren que hayan unas soluciones específicas a acciones que se manifiestan por parte de las personas que participan de estos procesos. Entonces, desde este tema de análisis, pues se espera que se generen unas herramientas bien importantes para que nosotros podamos entender cómo se resuelven los conflictos, porque esto es clave para que nosotros podamos, pues, realmente aportar a esa construcción de que realmente haya como un contexto bien equitativo y justo para todos. Entonces, desde aquí, pues, vamos a tener como esas herramientas específicas que se requieren. Está también la participación política, que como bien sabemos, yo creo que todos participamos como ciudadanos, nos vemos involucrados en la política. Y la política no solamente es votar, porque a veces creemos que con el solo hecho de votar ya estamos ejerciendo una participación política. Nosotros participamos en este contexto cuando protestamos, cuando hacemos parte de una movilización, cuando hablamos con nuestros líderes comunitarios y compartimos la percepción o la ideología que se tiene frente a un tema, cuando nos unimos a organizaciones, cuando hacemos parte de las juntas de acción comunal, cuando participamos de alguna ONG, bueno, de diferentes grupos que tengan como ese objetivo de participación social y política, ¿cierto? Y entonces desde aquí podemos analizar cómo podemos hacer que las personas realmente se involucren, ¿sí? Que quieran participar lo suficiente en estos colectivos, porque bien hemos visto que hay mucha participación en las calles con las marchas, con manifestaciones, con protestas, pero también es importante entender que hay muchas formas de participar, ¿cierto? Lo hacemos también a partir de los consejos comunitarios. Hay muchos que les llama mucho la atención ser parte de los consejos de juventudes, quienes participan de las juntas de acción comunal y lo hacen desde el ejercicio de ciertos roles que son importantes para que realmente la democracia pueda pues funcionar. ¿Sí? Y sea pues, muy activa. Y pues eso también depende de nosotros, de qué tanto conocimiento tenemos y de qué tanto podemos pues aportar a este tipo de ejercicios. Está también la opinión pública y los medios de comunicación, porque si bien reconocemos, pues la opinión pública es básicamente lo que nosotros pensamos sobre la política. Y aquí los medios de comunicación sí juegan un papel muy importante, porque si bien influyen la televisión, la radio, la internet, desde ahí se empieza a formar esa opinión pública, ¿cierto? Desde las noticias que vemos, desde la información que compartimos, desde si sabemos reconocer si es verdad o mentira la información que circula en redes, por ejemplo. Y esto sí que ha sido un debate bastante importante sobre el conflicto, porque si bien nosotros tenemos esa capacidad de ser como muy críticos por la diferente información que accedemos, pues debemos también ser muy conscientes de que hay mucha información que desinforma de alguna manera, ¿cierto?
y que a partir de ella pues se crea como todo ese proceso de formación propia. Entonces, por eso es muy importante que nosotros verifiquemos esta información, que logremos reconocer qué tan verídica es la información que circula y hacer un buen reconocimiento y análisis de ella para que a partir de ahí pues se forme nuestra opinión pública y se generen buenos procesos de participación política, porque pues es muy importante que nosotros también tengamos esa posibilidad de participar en procesos de debate, ¿cierto? De generar opiniones sobre el contexto de participación política. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando nos informamos de manera adecuada. Porque mira, bueno, aquí creo que hay una participación. John Frey dice que yo leí que las lecturas de la unidad, bueno, yo leí que las lecturas de la unidad, que los temas de análisis son el marketing político, la imagen de favorabilidad o desfavorabilidad de los candidatos, las motivaciones de los ciudadanos para votar. Perfecto, mira que ahí juegan unos aspectos muy importantes y es lo que hablábamos acerca de los medios de comunicación y la opinión pública de cómo ellos influyen en esa percepción que se genera de nosotros frente a la imagen de cierto candidato o no. Y ligado a lo que nos menciona Freddy, también están los procesos de las emociones, ¿sí? Porque ahí las emociones sí que juegan un papel muy importante en este ejercicio de la política y en los procesos de participación de nosotros como ciudadanos, ¿sí? Las emociones en este contexto de la política han sido muy relevantes en su estudio y en su reconocimiento, porque muchos actuamos a través del miedo, de la ira, marcados del dolor, de la desinformación que genera toda la información quizás a la cual tenemos acceso y también por lo que muchas personas han tenido que vivenciar a lo largo del conflicto y todo lo que rodea al ejercicio político, ¿cierto? Entonces, desde aquí, pues es muy importante que nosotros podamos hacer ese reconocimiento del papel que juegan las emociones, porque también a partir de ellas podemos nosotros generar esperanza, podemos generar nosotros reconocimiento, empatía, aportar realmente a la construcción de paz y a esa reconciliación. ¿Sí? Entonces, desde aquí nosotros vamos a poder identificar y examinar un poco más a profundidad cómo influyen esas actitudes, esas decisiones y también el comportamiento de los actores políticos. Está también la cultura política, que es ese ambiente en el cual nosotros analizamos como tal. Tenemos cada uno de nosotros sobre la política, ¿cierto? Y pues a través de la cultura nosotros hemos podido identificar esos muchos valores como son la solidaridad, la lucha por la justicia, ¿cierto? Y a partir de todos esos aportes, pues poder construir una cultura que sea participativa, donde todos tengamos la posibilidad de aportar, de reconocer y de construir desde luego, que es lo que se espera con todos estos ejercicios políticos. Y bueno, ya para terminar lo que son los temas de análisis, pues está también la justicia transicional y la memoria histórica, que son fundamentales para que nosotros podamos abordar y también reconocer todo lo que concierne a violación de derechos humanos que se cometieron pues durante el conflicto armado en Colombia. Si bien pues la justicia transicional nos ha permitido o ha generado ciertas herramientas para que se pueda como enfrentar ese pasado de violencia y busca pues que de alguna u otra manera haya como esa justicia para las víctimas, que se evite repetir este tipo de historias. Y pues la memoria histórica básicamente lo que busca es que se pueda recordar ese pasado, aprender de ellos y desde luego pues no olvidar. Y en Colombia pues lo que son las JEP, lo que son la Comisión de la Verdad, pues son ejemplos de justicia transicional que han de alguna otra manera buscado ayudar como a sanar esas heridas y a construir ese futuro de paz en las víctimas del conflicto armado.
Entonces, bueno, espero no haberme extendido, es que son los temas de análisis son como tan importantes y nos dan como una visión bastante amplia, que es importante pues que uno pueda hacer esa revisión de cómo funcionan, qué poder tienen, ¿cierto? De qué manera pues aportan como a las tomas de decisiones, porque a partir de ahí es que nosotros empezamos a hacer esos procesos de construcción y de participación política. Sé que ustedes pues ya han estado muy juiciosos realizando ese proceso de revisión y de reconocimiento. Entonces, pues espero que esta información que compartimos pues pueda dar una visión un poco más amplia de todo ese contexto que tiene la psicología política y de todo lo que nosotros pues desde el ejercicio psicológico podemos aportar. Seguimos entonces ya con el siguiente punto que nos va a acompañar la profe Viviana. Estoy atenta por si tienen pues dudas, preguntas, inquietudes frente a lo que acabamos de abordar. Muchas gracias. Muchas gracias, mi profe Zaida, ¿no? Una explicación realmente muy pertinente en cuanto a los temas y las líneas de análisis. Esto nos da una reflexión bastante amplia para nuestros estudiantes, sobre todo para el ejercicio que vamos a realizar en esta etapa frente al conversatorio que se tiene con nuestros estudiantes. Entonces, dejas plasmado esos temas de interés y así como lo manifestaba nuestro estudiante, entender y comprender todo lo que enmarca la psicología política y todo lo que está inmerso en ello. Bueno, vamos a abordar entonces ya la psicología política desde un surgimiento y una evolución en ese proceso histórico como un campo de conocimiento interseccional entre la psicología y la ciencia política, que básicamente fue lo expuesto en la primera etapa de nuestra web por nuestra profe Juliet y que también le dio mucho contexto y relevancia a nuestra profe Zaida. Se consolida entonces como una disciplina autónoma a mediados del siglo XX, sin embargo sus raíces se extienden desde esas reflexiones filosóficas clásicas desde Platón y Maquiavelo, siendo estudios modernos del comportamiento político, de la ideología y de las relaciones de poder que básicamente pues ya la profesora Aida nos ha explicado. Este recorrido histórico permite no solo además de comprender la evolución de la disciplina, sino además cómo está ligada precisamente a esos cambios sociales, a esos cambios culturales, a esos cambios políticos que han marcado de una u otra manera diferentes épocas, pero también diferentes regiones del mundo. Desde estos inicios, la psicología política se ha desarrollado bajo diferentes corrientes epistemológicas, adoptando tanto enfoques positivismos como enfoques críticos, que es lo que en este momento nos encontramos en ese reconocimiento de cada una de las lecturas propuestas por la unidad para que como estudiantes podamos reconocer cuáles son esos autores que han marcado el surgimiento y la evolución de la psicología política desde el contexto universal aterrizado a nuestro propio contexto, a nuestro país, Colombia. En estas primeras etapas fueron influenciadas por la psicología social norteamericana. Los primeros estudios se centraron en actitudes, persuasión y liderazgo político. Sin embargo, a partir de en América Latina, surgió en el campo y tomó un giro político a través de los años más o menos como 80, como un fuerte análisis de ese compromiso social y la crítica en esas estructuras de poder establecidas. Tenemos varios aportes conceptuales de diferentes actores. Mencionarlos son vastos y han permitido entender cómo estos fenómenos y cómo esa construcción de identidades colectivas, como la movilización social, los procesos de legitimización de poder, los efectos psicológicos de la represión, pero también de la violencia política. Figuras claves en este panorama está Kurt Lewin, Ignacio Martín Baró, que ya lo expresó la profe Juliet en esas tres formas de entender el comportamiento político. Una actora muy reconocida en Latinoamérica, que es Marixa Montero, que ha sido comprometida con la expansión en el campo, pero también destacando la importancia de la transformación social y la justicia. Vamos entonces a reforzar principales autores en la parte universal. Y aquí la psicología política juega un campo multidisciplinario. Y desde sus orígenes buscando comprender precisamente esa interacción de procesos psicológicos y de esos fenómenos políticos. La contribución ha estado marcada precisamente en varios pensadores cuyas ideas se han atribuido a la consolidación de esta disciplina.
desde los primeros estudios sobre el poder y la conducta de las masas, hasta investigaciones contemporáneas sobre la subjetividad y la participación política. Ese tema lo estaremos ampliando más en la próxima unidad, y cómo la psicología ha nutrido estas diversas corrientes del pensamiento. Y esa es por ello que entonces presentamos algunos autores y sus contribuciones. Recuerde que hablábamos que sus primeros inicios iniciaron desde la época de Platón y Maquiavelo. Entonces, Platón analizó la relación entre la psicología humana y la organización del Estado, sentando unas bases del pensamiento político, además de proponer la idea de justicia y del rol de gobernantes como filósofos y reyes. Mire cómo nos remonta a esa génesis, a esos primeros inicios. Nicolás Maquiavelo, como el príncipe, introdujo ya una visión más pragmática del poder y el liderazgo, destacando precisamente la importancia de la manipulación psicológica y el control de las masas políticas. Por otra parte, Gustavo Le Bon, en la psicología de las masas, exploró cómo los individuos en grupos adoptan comportamientos irracionales y cómo se destacan en el papel de la sugestión y de la influencia política. Por otra parte, también nos encontramos a un actor muy marcado dentro de la psicología de las masas, y ese es Sigmund Freud, que analizó los mecanismos inconscientes que subyacen precisamente esa identificación con líderes y movimientos políticos que influyen en el estudio de la propaganda, pero también de la ideología. También encontramos a Carlos Marx, exploró la alineación y la ideología en contextos del capitalismo, mientras que Gramsci desarrolló el proceso de la hegemonía, explicando cómo la cultura y la psicología colectiva son moldeadas por el comportamiento político. Acá un poco de lo que nos explicaba un poco la profe Zaida en ese tema del comportamiento, cómo se gesta entonces ese comportamiento político y cómo son moldeadas precisamente a partir de qué, a partir de otros individuos. Kurt Lewin ese es considerado el padre de la psicología social. Con su teoría de campo, influyó no solo en el liderazgo y la dinámica grupal en esos contextos políticos, sino también es el puente entre la psicología y el activismo social. También presentamos a Teodoro Adorno, que junto con los miembros de la escuela de Frankfurt estudió la personalidad autoritaria, identificando rasgos psicológicos que predisponen a las personas a aceptar ideologías fascistas y autoritarias. Pudiésemos dar un estudio mucho más amplio frente a estos actores universales, pero quiero finalizar con Harold Laswell, que su obra de Psychology of Politics establece que la psicología política como una disciplina formal, analizando la relación entre la personalidad, el poder y también el impacto que se tiene la manipulación social, entendiendo entonces que el recorrido que hacemos nosotros desde ese contexto universal es bastante amplio, significativo y bien marcado, que da inicios entonces, mi profe, la siguiente, a tomar todos esos aportes y todas esas contribuciones que se hicieron desde lo universal, traerlo ya un poco más entonces al contexto latinoamericano, donde ha tenido precisamente un desarrollo muy circular, marcado por luchas sociales, por las resistencias frente a regímenes autoritarios, y esa misma necesidad de comprender precisamente el comportamiento político en contextos de opresión, pero también de cambio social. A diferencia de esa tradición europea y norteamericana, los autores latinoamericanos nos han marcado con una visión más crítica y más comprometida a la transformación social, integrando aspectos muy importantes de la psicología social, pero también de la psicología comunitaria y de la liberación. Y es ahí donde nuevamente retomamos a este gran autor que en los inicios de la web lo expusimos, y es Ignacio Bartel-Maró, que es un psicólogo jesuita, creador de la psicología de la liberación, que propuso que la psicología debería centrarse en las realidades de los oprimidos, pero más allá de eso es actuar como una herramienta de transformación social, denunciando las injusticias de los regímenes autoritarios de Latinoamérica. Encontramos también a nuestra psicóloga política Marixa Montero de Venezuela, psicóloga política y comunitaria, que ha desarrollado precisamente ese concepto de empoderamiento comunitario
promoviendo metodologías participativas y el papel del psicólogo en la promoción de ese cambio social y esa ciudadanía activa. En Argentina también encontramos a Adolfo Peralta, cuyas investigaciones han abordado un impacto a la memoria colectiva, a la construcción de esas identidades políticas, destacando el papel del trauma social y en la configuración de la subjetividad política en los países precisamente con dictaduras pasadas. Emilio Rodríguez es especialista en la psicología de la movilización social, ha analizado movimientos estudiantiles y populares que configuran sus discursos y sus estrategias precisamente a la resistencia frente a esas estructuras de poder. Alfredo Morfat, psicólogo social, discípulo de Pinchot, ha trabajado la psicología política desde una perspectiva de intervención, cómo estas comunidades marginalizadas han promovido una clínica del tercer mundo en un espacio de acompañamiento psicosocial precisamente para quienes, para estas víctimas de violencia política. Pablo Freire, aunque no es psicólogo, su enfoque educativo ha influido profundamente en la psicología latinoamericana, en la pedagogía del oprimido. Propuso una educación liberadora basada en el diálogo, en la conciencia crítica y ha sido adoptado a enfoques de la psicología política, pero también llevado a la psicología comunitaria. Nos encontramos entonces a otro autor representativo de Chile, que es Domingo Arzun, quien ha encontrado la relación entre la política y la democracia, analizando los efectos de la represión y de la violencia que también ha sido muy marcada en ese país. Y finalmente exponemos los aportes y la contribución de José Manuel Saucedo, que ha investigado la relación entre la psicología social y la política, abordando temas como el comportamiento colectivo, la movilización social en contextos de conflicto. Es entonces como la psicología en América Latina no ha sido solo un campo de estudio, sino también una herramienta de resistencia, de denuncia y de transformación. A través de las contribuciones de estos autores se han construido un enfoque que no solo prioriza la acción, la justicia social, sino también el reconocimiento a la memoria histórica. Y ya partiendo desde Colombia, mi profe, un poco más adelante, encontramos que en Colombia también ha sido un campo constantemente desarrollado, marcado entonces en esa necesidad de comprender, pero al mismo tiempo de transformar las dinámicas sociales y políticas de nuestro país. Desde el inicio de la década de 1970 ha evolucionado en torno a esas problemáticas del conflicto armado, a la construcción precisamente de paz, a esa memoria colectiva y al impacto que ha tenido la violencia en la subjetividad de cada uno de nosotros como ciudadanos. A través de diversos trabajos, los investigadores han logrado consolidar esta disciplina como un fuerte compromiso social y también político. Entonces aquí es donde en esas lecturas y que hemos de pronto aterrizado ya a nuestro país y hemos buscado entonces revisar y comprender cuáles son esos autores que han realizado esas contribuciones en nuestro país. Y encontramos entonces a Gerardo Martín, considerado como uno de los primeros pioneros de la psicología en Colombia, dado que tuvo unas investigaciones iniciales abordadas en la medición de las actitudes políticas, pero también del dogmatismo y el maquiavelismo en nuestro país. Seguidamente encontramos también a Nelson Molina, que ha trabajado precisamente en esa intersección entre la psicología social y también la política, enfocándose en temas de ideología fatalista, atribuciones de cambio, resistencia comunitaria y la transformación de conflictos. Ana María Estrada también ha aportado a nuestro país, ya que ella se ha dedicado a la investigación en intervención psicosocial en contextos de, ¿qué? De conflicto armado, en esa representación de las víctimas, contribuyendo a la construcción de metodologías para el trabajo de esas comunidades que han sido tan afectadas precisamente por el conflicto armado, encontrándose también entonces a Jesús María Gálvez Hoyos, que ha explorado todas esas representaciones sociales de paz y la memoria de las comunidades que han sido afectadas por la violencia, destacando precisamente nuevamente la identidad y la resiliencia en la construcción de la sociedad del posconflicto.
Encontramos también allí a Olga Lucía Bando, que es una especialista en psicología crítica, que ha desarrollado estudios sobre el género, la ciudadanía, la participación política y que ha abordado de la manera cómo las mujeres han sido históricamente marginadas en un proceso de tomas de decisiones. Wilson López también es otro autor, nacido en Bogotá, analizando esa relación entre las emociones y los comportamientos políticos como ese proceso de deslegitimación del adversario en contextos del conflicto armado, enfocándose de manera en que la violencia es construida discursivamente. Encontramos también a Miriam Ocampo desde la perspectiva de la psicología política y social y ha desarrollado análisis sobre la cultura política, democracia en Colombia, examinando cómo estos ciudadanos construyen sus identidades políticas en contextos de crisis institucional. Y finalmente mencionamos a Edgar Barrero, que ha trabajado en la intersección entre la psicología política y la historia, investigando la memoria histórica y la manera como estas narrativas colectivas configuran la identidad política de las sociedades afectadas por la guerra. Estos son solo por mencionar algunos autores que han hecho contribuciones específicas a la psicología política en Colombia y que de una o cierta manera han logrado consolidar desde una perspectiva mucho más crítica y comprometida con la transformación social, buscando entonces resaltar de parte de cada uno de nosotros ese legado, esa visión integral por el desarrollo de la disciplina y también en la construcción de un futuro más justo y mucho más equitativo. Esperamos que el recorrido que ustedes también han logrado hacer a través de la lectura nos puedan visibilizar muchos más autores, mencionarlos de pronto en este corto espacio, pues nos quedamos un poco cortos en tiempo, pero sí para que tengamos de pronto un poco presente cómo han contribuido de pronto estos actores que hemos resaltado el día de hoy, pero más allá de eso, cómo entonces ustedes a través de su experiencia, a través de ese ejercicio que están haciendo de reconocimiento, también lo puedan visibilizar dentro de la actividad. Digamos que cada una de las profes que integramos la red de curso, en lo posible hemos estado ahí muy pendiente a esos foros, tratando de retroalimentar y de pronto hacer algunas correcciones que hayan podido surgir tanto de forma metodológica o epistemológica, a algunas correcciones en cuanto a las fechas y los aportes que han realizado nuestros autores, pero pues esto a manera general, un pequeño recorrido de las contribuciones en cada uno de estos contextos. Mi profe, continuamos. No sé si de pronto haya lugar a dudas o preguntas. Igual las estaremos abordando y aquí daríamos paso entonces a la profe Juliet, que nos va a hacer un acercamiento frente precisamente al desarrollo y entrega de la actividad. Muchas gracias, profe Viviana. Bueno, entonces estamos en este momento desarrollando la actividad etapa 2, fundamentación conceptual. Esta actividad tiene dos momentos, un momento individual y otro momento colaborativo, en donde de manera individual cada estudiante debe diligenciar una tabla con unos ítems: año, nombre del autor, contexto histórico y cultural, corriente epistemológica, aporte conceptual a la psicología política y aportes metodológicos a la psicología política, los cuales ya nos ha venido ampliando la profesora Viviana. Además, debemos de tener mínimo 10 autores en el contexto universal y 5 autores en el contexto latinoamericano, entrando pues ahí claramente Colombia. También tenemos, es muy importante que como esto es el momento individual, este cuadro lo socialicen en el foro de discusión de la etapa 2, en donde ustedes pues quede evidenciado sus aportes y su participación en esta actividad. También a nivel colaborativo, pues la idea es que realicen un video que muestre un conversatorio en el cual abordarán las siguientes reflexiones. Si bien es cierto, no están en el mismo espacio físico, la idea y el objetivo es que el video sea conversatorio. ¿Qué indica esto? Que debemos de entablar, como la palabra lo indica, una conversación
entre los interlocutores, entre las personas que hacen parte del grupo colaborativo, dando las reflexiones sobre los siguientes temas, los cuales ya hemos tratado a lo largo de esta web. Entonces, ¿qué entiende por psicología política? ¿Es el objeto de estudio de la psicología política? ¿Cuáles son esos temas de análisis y principales líneas de investigación? Que ya la profesora Zaida también se las amplió. ¿De qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de los procesos comunitarios? ¿Cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia el aporte de esa construcción de perdón y de reconciliación para un escenario de posconflicto en Colombia, entendiendo las dinámicas propias de nuestro país y de nuestro contexto? Este video, como la palabra lo indica, es el video conversatorio que deben de cargar en YouTube. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, por favor pueden levantar la mano para hacer la intervención que consideren pertinente o la pregunta. Ángela. Gracias, tutora. De lo que vi de la guía, el conversatorio debe durar máximo 7 minutos, ¿cierto, tutora? Así es, y deben de cargarlo en YouTube. Pues por ahí nos alzó la Muchas manito. gracias. Con gusto. Gloria, con gusto. Gloria. Muy buenos días. Es que quisiera preguntar acerca de lo del video. Resulta que nosotros ya hicimos el conversatorio, pero nos emocionamos tanto con la materia y con el conversatorio que se nos fueron casi 18 minutos. Entonces no sé si es viable o si no lo tenemos que volver a grabar. Eso era. Gracias. Bueno, pues cada una es autónoma, pero también lo quiero poner en consideración a las profesoras Zaida y a la profesora Viviana. También la profesora Viviana les va a ampliar a continuación las especificaciones de cada ítem del cuadro y las especificaciones del video. Entonces, los dejo con la profesora Viviana, que también les va a ampliar ahí. Y vamos a estar entre todas también respondiendo Qué las preguntas pena, y tutora. puntualmente la del video de 18 minutitos. Para la compañera que aportó, a nosotros nos pasó igual, nos salieron casi 16 minutos y lo que hicimos fue como recortar partes, como dejar anexos importantes para no excedernos el tiempo que decía la guía. Perfecto. Entonces, Yo, bueno, yo ya voy con a la hacer profe Viviana una y con pequeña, la sí, profe Juliet, yo voy a Zaida, hacer les una vamos a pequeña ampliar. intervención en cuanto al video y pues la profe Zaida también me esperaría también el aporte de ella. Chicos, mire, a veces el tiempo, nos preocupamos más por el tiempo, pero yo consideraría que no desconocemos en este momento porque no nos han mencionado cuáles han sido de pronto los tutores que en este momento tienen en campus. Pero más de preocuparnos por el tiempo, yo considero que cuando, como lo dijo Gloria, se hace un buen ejercicio, más allá de que si se dura 7, 5 minutos, 10, cuando hay más de 12 minutos es porque el ejercicio, lo que dijo Gloria, nos apasionó, nos interesó, traemos a colación entonces aquí ejemplos muy aterrizados a nuestro contexto, muy aterrizados a donde nosotros vivimos, a cómo nos podemos integrar desde la psicología política en estos procesos de participación. Entonces, yo considero que de mi parte, igual cada una de las docentes pues es autónomas en el momento de generar ese criterio, en el momento de evaluarles, pero si yo considero que más que el tiempo hay un ejercicio de apropiación y de reflexión y de postura crítica frente al tema que están manejando, para mí, más allá de los 18 minutos, considero que el ejercicio está muy bien fundamentado, tiene todos y cumple con los requisitos estimados más allá del limitante del tiempo. Entendiendo que si son 7 minutos y tengo 5 participantes dentro del grupo, eso implicaría que el estudiante participe más o menos minuto y 10. ¿Sí? Y estamos hablando de que tenemos varios interrogantes. Entonces yo lo dejo desde mi postura como que más allá del tiempo, si yo observo que hay apropiación, bastante reflexión y una postura crítica del estudiante frente al abordaje, para mí
va a obtener el 100% del criterio que se les está evaluando. Entonces, de mi parte no hay. Lo que sí les vamos a pedir muy amablemente es que antes de enviar el video, procuren que sea en el formato que estamos solicitando, porque para nosotros es más fácil evaluarlo a través de esta plataforma de YouTube, pero lo digo porque en la etapa pasada tuvimos videos en OneDrive. Entonces a nosotros en este momento tenemos un limitante con poder visualizar contenido en OneDrive. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchas veces en estas otras plataformas se les olvida que deben dejarlo abierto al público. Entonces, al momento de visualizarlo, no lo podemos hacer. Entonces, tener en cuenta. Cuando decimos video YouTube, no sé si aquí las profes y es como normalmente estamos acostumbrados a subir los videos YouTube. Yo sé que YouTube tiene un nuevo canal que se llama Short, que son esos videos cortos que se pueden también subir a través de esta plataforma, pero el formato a veces ni siquiera nos permite ni pausarlo ni adelantarlo, y siempre que lo vamos a visualizar como que se genera el otro Short, que son esos videos cortos que también son muy similares a la plataforma de TikTok. Pero entonces tener en cuenta que aunque se suba en la plataforma YouTube, subirlo pues por el canal que siempre, de la misma forma que pues se ha estado haciendo. Entonces, como para que tengamos en cuenta esas dos pequeñas apreciaciones en cuanto más a que podamos revisar el formato del video y que podamos realmente poder hacer un análisis del contenido y tener en cuenta las especificaciones que pide entonces el lineamiento del video. Más que el tiempo, yo pienso que la calidad del sonido, porque a veces es mucha interferencia que opaca lo que ustedes están exponiendo. Y tener en cuenta mucho que la guía puntualiza que sí o sí debe haber un recurso visual. Entonces, muchas veces realizamos la discusión y todo lo demás, pero no estamos teniendo en cuenta el recurso que en algunos momentos pues se ha solicitado. Y lo mismo las etapas, una etapa de inicio, una etapa de desarrollo y una etapa de cierre, que es importante que entonces se pueda evidenciar. Y pues la adecuada dicción y fluidez verbal, ¿sí? No apegarnos de pronto al texto, a lo que ella dice. Recordemos que tanto en las presentaciones como el medio visual que ustedes utilicen no es para hacer lectura, sino que precisamente es para que a quien lo estamos exponiendo tenga un contexto del tema que se está tratando. No sé, mis profes, ¿alguna duda, inquietud? Estudiantes, ¿alguien más? Sí, yo tengo una duda. Bueno, más que una duda, es con relación al video. Resulta que cuando tuvimos varios inconvenientes al grabar la actividad, y es que lo íbamos a hacer por Teams y Teams no nos permitió grabar. Luego lo hicimos por Zoom y también tuvimos ahí una dificultad que ya dijimos, no, lo vamos a dejar así. ¿Y cuál fue la dificultad de Zoom? Que al nosotros estar exponiendo, inicialmente sí se veía la carita de la persona que estaba haciendo su intervención, pero posteriormente cuando ya las otras personas intervenían, ya no se les veía el rostro, sino que solamente todo el tiempo fue la presentación. Entonces dijimos, bueno, pues dejémoslo así, se lo vamos a mandar así a nuestra tutora y si tenemos que grabarlo nuevamente, lo vamos a hacer. Pero entonces, ¿en qué plataforma ustedes nos sugieren que sea más viable? Porque realmente ahorita, y todas las que hay unas, por ejemplo, yo tengo acá a nivel institucional, pero toca pagar. Hay que pagar esas plataformas. Entonces, no sé en qué otra plataforma sea viable para que no tengamos esos inconvenientes. Bueno, Gloria, Gracias. bueno, en cuanto a la duda que tienes, imagínate que eso también nos está pasando a nosotros, para quienes estamos utilizando la plataforma Teams. La grabación se está ejecutando en este momento, como ustedes se pueden dar cuenta, pero cuando finalizamos no nos deja visualizarla precisamente por el conflicto que tenemos en el almacenamiento en nuestra nube, entonces no va a quedar la grabación de esta manera. Yo te propondría dos opciones. La primera, volver un poquito a las grabaciones que hacíamos en Google Meet.
esa plataforma desde Gmail se puede utilizar y sí permite grabar. Entonces, esa sería una. O dos, poder descargar la aplicación que se llama OBS. Yo la tengo precisamente en este momento descargada y ejecutándola en esta web para que nosotros podamos poder grabar. Entonces, esta web está quedando grabada, es con una herramienta o una aplicación adicional. Tenemos este espacio, pero la estamos grabando por OBS, así se llama OBS, y te permite grabar en este preciso espacio. Entonces lo pudieras utilizar desde esas dos herramientas, o bien sea por la cuenta de Google, en este caso la cuenta Gmail a través de Meet, o de esta forma que te estoy comentando, que es a través de OBS Studios. Ahí ya te lo dejo John Freddy, la profesora Aida, muy bien, John Freddy. Y con respecto a, veo que hay una apreciación de Carol frente a la compilación del trabajo. Podríamos presentarlo de dos formas. Recordemos que tenemos un aporte individual y un aporte colaborativo. El aporte individual sugiere que se presenten las tablas. Pueden presentar el desarrollo de la tabla de manera individual, es decir, que evidencie el aporte de cada uno de sus compañeros, es decir, el aporte de la profe Zaida, su tablita, el aporte de la profe Juliet, su tablita, el aporte, es decir, evidenciar que en efecto los 5 o los 3 o los 4 participantes ejecutaron la actividad. Entonces, si quieren, lo dejan como aportes individuales. La profe Juliet sugería que en vez de ver todos los aportes, pudieran compilar y enviar una sola tabla con todos los aportes. También es lo importante es que evidenciemos, igual ustedes recuerden que como sus aportes están dentro del foro, nosotros también vamos a poder evidenciar esa participación independientemente de cómo estructuren la entrega. ¿Qué es lo más fundamental? Que evidenciemos la participación en la construcción de la tabla y también en la entrega del video. Asegúrense de revisar de manera incógnita, compartirle a otro de sus compañeros para que podamos revisar que el video fluya, que no tenga interferencias, que se encuentre en formato disponible para que no presentemos errores en el momento de poder evaluarles. Tutora, qué pena, una pregunta. Nosotras, pues, cada una hizo sus tablas con los autores internacionales y los de Latinoamérica. Y como grupo, pues, consolidamos una sola tabla y la organizamos como por línea espacial. No habría ningún problema, o sea, no colocamos como el aporte de cada uno, sino hicimos una sola consolidación. Insisto y reitero, en el caso de nosotras, la profe Zaida, la profe Juliet y mi persona que de pronto lo hemos conversado, para nosotros no hay ningún inconveniente. Sin embargo, de pronto en el documento que van a entregar pueden especificar si aprecia la participación en el foro de cada uno, se consolida la información, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que en nuestra red la entregan varios docentes. Entonces puede ser que tu docente, bajo el criterio de ella, sí pueda pedir, igual cada una de las profes, pues ha estado adelantando los TIPAS como para explicarle a sus estudiantes de qué forma deben hacer la entrega. Como tú lo proyectas con tu equipo, a mí está bien, ¿sí? Pero vuelvo y te indico, es importante que revisen y dejen, la profe Juliet proponía el pantallazo de la participación en el foro. Pudiese ser una evidencia que corrobore que todos participaron y que consolidaron una sola tabla, porque la guía no especifica de la consolidación de una sola tabla. Entonces, para que ustedes puedan de alguna otra manera tener la apreciación clara frente a lo que es la entrega. Gracias, tutora. Sí, es que lo manejamos así porque nuestra tutora lo manifestó en el foro que se consolida una y también porque tuvimos un problema de que a último minuto pues ya habían confirmado la reunión todas las compañeras y pues no asistieron. Entonces ahí mismo hicimos como un video aparte que subimos al foro especificando por qué quedaron solo las que están en el video. Está muy bien. Si logran entonces, Gracias, tal cual como lo dejaron plasmado la doctora, me parece perfecto. La Gracias. consolidación inclusive nos ayuda mucho a nosotras también, porque pues cada una de los profes, sí quiero recordarles algo, como la actividad de nosotros ya está a puertas de aproximándonos al cierre, es importante tener en cuenta que debido a la participación de ustedes en estas últimas etapas,
de pronto entrar a hacer un ejercicio de realimentación, decíamos entre las compañeras, a veces es complejo realimentarles a todos por el volumen alto de participación que van a tener esta semana. Entonces, la mayoría de las profes aquí presentes tenemos más de 300 o al límite de los 300 estudiantes. Entonces, entrar a revisar foro por foro no alcanzamos en el transcurso del día de hoy, por ejemplo. Entonces, es que en la medida que podamos ir avanzando, vamos a ir retroalimentando, pero teniendo la claridad que pues teníamos tiempo suficiente para la participación y es probable que no alcancemos a poderlo realimentar a todos. Haremos nuestro mayor esfuerzo, pero en el entendido de que ya se nos aproxima el cierre y que la invitación es a que ustedes motiven a sus compañeros a que participen. Recordemos que esto es una actividad que desde esta etapa la puntuación empieza a ser significativa y pues la idea es que entre todos logremos consolidar los aportes colaborativos. No sé si de pronto haya más dudas o más inquietudes. Tenemos a Mónica con la mano alzada. Buenas tardes, sí, yo, Mónica Castrillón. ¿Cómo están? Bien, gracias, Mónica. Muy bien, Bueno, Mónica. Bueno, tenía una preguntita. Lo que pasa es que hay una parte de la guía que dice que este ejercicio se debe socializar en el foro con los compañeros de forma respetuosa. Eso es lo que dice la guía. La pregunta mía es, ¿se deben hacer como debates acerca de los aportes de los demás compañeros o a qué se refiere ese punto de la guía exactamente? Gracias. revisen. Bueno, te doy respuesta un poco a la inquietud. Sí, efectivamente dice que los compañeros deben hacer sus aportes en el foro y de alguna otra forma lo que buscamos es que ustedes entre compañeros también puedan generar ese ejercicio de reflexión y de crítica constructiva. Muchas veces me he encontrado, por ejemplo, en mis foros, en que el compañero le dice, todo está muy bien, ¿sí? Pero a la hora de revisar y hacerle la corrección, estamos entregando mal el aporte metodológico, el aporte epistemológico, inclusive a veces las fechas o inclusive los nombres, ¿sí? Asemejan los nombres, pero resulta que a mirar el autor no es realmente, entonces yo le digo, el autor no es tal, lo quisiste decir tal nombre, ¿sí? Entonces la idea es que entre ustedes, porque como el trabajo también es colaborativo, de alguna otra manera permita hacer esa revisión desde el criterio y desde cada uno de ustedes, enfocarnos a que el trabajo que nos van a entregar pues esté lo más o lo mejor construido de acuerdo a que tratemos en lo posible de no tener tantos errores o equivocaciones frente a lo que se está sugiriendo en esa tabla. Por eso es que lo importante de participar en el foro y poder recibir ese ejercicio de realimentación, pero no solamente a los profes, sino también enfocado desde el criterio de ustedes como estudiantes y poder decirle, compañero, creo, considero que el aporte que nos estás entregando con base a cuál autor se enfoca más desde un componente ¿sí? Epistemológico basado en tal, ¿sí? O el enfoque que tú estás abordando o esa corriente no es tal, sino es tal. Entonces, eso les va a permitir a ustedes también ser evaluadores del propio proceso que están viviendo al interior del grupo en el cual están participando. Por eso la importancia de generar esos aportes dentro del foro y poder ser más participativos. ¿Por qué? Porque lo que les estaba contando, muchas veces yo empiezo por el grupo 29 y hoy solamente alcancé a calificar o a revisar 10 grupos, pero resulta que yo tengo 60 grupos. Entonces, de aquí a que llegue al grupo 60 no lo he podido abordar, pero sí tengo el apoyo desde una mirada muy crítica de cada uno de ustedes, porque lo que vamos a buscar es que ustedes entreguen un producto muy bien consolidado, pero que cumpla el lineamiento de la rúbrica de evaluación. Y aquí la invitación a que miren detalladamente la rúbrica, porque es con ella que nosotros vamos a emitir precisamente esa valoración. Entonces, no sé si hasta ahí nos quedó un poco más claro. Sí, muy claro, profe. Tengo otra inquietud. A ver, yo he mirado eh, la guía
en ninguna parte dice que se debe solamente abre foro y discutir sobre ellos, pero en ninguna parte de la guía. Ahora es que en medio de la web me doy cuenta que o bien sea que se compilan en uno solo, o bien sea que cada uno sube el cuadro dentro de dijéramos, del trabajo final. ¿Es así? Porque es que en ninguna parte de la guía dice eso, entonces estoy como desubicada. Me disculpan, por favor, si es que no he leído correctamente o a No, a la guía le faltó esa aclaración. es correcto. La guía no trae la aclaración de manera detallada o puntual y por eso estábamos con las profes y también dejando muy autonomía de lo que el criterio del docente que tienen en campus. Vuelvo y reitero, lo pueden manejar de las dos formas. O construyen o compilan una sola tabla con los aportes de todos los compañeros o se entregan aportes individuales dentro del documento que es el entregable. Lo importante es que tengan en cuenta que vamos a entregar un solo documento por grupo. A veces nos encontramos que estamos evaluando, encontramos 3 documentos y esos 3 documentos traen pues los respectivos aportes y cuando revisamos al otro compañero, el otro le sumó otro poquito y el otro volvió y le sumó otro poquito. Entonces es que tengamos en cuenta básicamente el que podamos encontrar. Igual, cuando nosotras hacemos el ejercicio de evaluación, nosotras también hemos revisado el foro para corroborar precisamente la participación, porque así como a veces no nos incluyen los estudiantes que participaron, otras veces el estudiante entrega de manera individual, pero resulta que sí trabajaron de manera colaborativa. Entonces empezamos a ver como las diferencias. Entonces, importante, la matriz de la tabla la entregan o compilada o de manera individual, evidenciando los aportes. Pero insisto, recuerden tener el criterio del tutor de campus, es decir, que si lo puede especificar, mucho mejor. ¿Sí? Pero porque la guía no puntualiza la forma en que deben hacer la entrega. Entonces, para mí, es válido los dos criterios siempre y cuando encontremos lo que se está solicitando, que en este caso es la tabla con el comparativo de los autores. Y en cuanto a la entrega, un solo estudiante en los tiempos establecidos. Por favor, tener en cuenta los tiempos establecidos. Recordemos que las entregas extemporáneas pueden afectar en nuestro proceso de valoración. No es lo mismo calificarle a un estudiante que entrega de manera puntual y oportuna a un estudiante que está haciendo una entrega extemporánea. Y muchas veces los extemporáneos quieren una calificación cuando de primeritas, cuando realmente pues tenemos estudiantes que han realizado la entrega de manera oportuna. No sé si Clara está ahí, veo que Gina y hay más con más dudas. Perfectamente clara. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto, Mónica. Buenas tardes, tutora. Buenas tardes. Pues sí, entiendo lo de la entrega, pero bueno, obviamente se hace una sola persona la que entrega. Es necesario, pues como hemos venido acostumbrando en los trabajos grupales, que uno es el recopilador, que uno es el de entregas, que uno es el de aviso. Es necesario que el que vaya a hacer la entrega lo socialice en el foro o lo organizamos ya de manera interna. Ustedes pueden hacer, lo pueden hacer de manera interna. ¿Qué necesitamos? Que de pronto a veces por experiencia nos pasa. Y es que muchas veces no se ponen de acuerdo con el grupo y tenemos 2 o 3 entregas, ¿sí? Entonces, el que no entregó coge el trabajo que dejaron en el foro, realiza aportes de lo que tenga de manera individual y vuelve y lo envía. Entonces, la idea es que solamente sea un solo documento, que trabajan en equipo. ¿Porque es importante trabajar en equipo? Porque si hemos podido de pronto revisar las fases, las siguientes etapas, todas ellas son de trabajo colaborativo. Entonces, para que lo tengan en cuenta que es indispensable que desde esta etapa 2 empezamos a fortalecer esos lazos con nuestros compañeros que nos permitan realizar esas entregas colaborativas. Si hay una situación de fuerza mayor, si hay un inconveniente, si hay una situación que ustedes consideren que deban exponer, por favor, por correo interno a sus tutores, por favor, por los medios de comunicación como el Teams, que les puedan expresar de pronto una situación particular por el cual el estudiante no pudo participar o pudo haber participado. Y lo otro es tener en cuenta que independientemente del rol que se tenga, quien haga la entrega, todos los estudiantes deben revisar el documento. Muchas veces dejamos ese rol
en manos de un compañero, pero nos olvidamos que nosotros estamos inmersos en ese proceso. Entonces, bueno, como no es mi rol que lo haga el compañero, pero resulta que el compañero en ese momento de compilar puedo tener errores y ustedes son precisamente los encargados de ese documento. Entonces, que todos hayan aprobado el documento y que cumpla con los lineamientos que está solicitando. Bueno, por ahí tenemos unas manitos levantadas. No sé si con las indicaciones que ya dio la profesora Viviana han despejado sus dudas o inquietudes, o hay una pregunta diferente a la que ya han venido realizando. Profe, buenas tardes. Disculpe, yo quisiera saber si tal vez existe la posibilidad de que nos compartan las diapositivas por aquí, por el chat o por mediante el correo interno. Claro que sí. Bueno, tenemos un inconveniente, vuelvo y lo manifiesto, y es que no podemos adjuntar documentos Cierto, en el sí, sí, Teams. sí, Nos sale debido al problema error. con Microsoft. Sí, Exacto, una debido al problema disculpa, con lo había Microsoft. olvidado, perdón. No te preocupes, pero y además es que, bueno, extenderemos la solicitud y tenemos unas limitantes con enviar correos masivos. Entonces, determinado número de correos masivos tampoco podemos enviar porque hay que pedir autorización. Lo que podríamos hacer, si a ustedes les parece a bien, es dejar imagencitas con respecto al abordaje que se realizó hoy, de pronto de las líneas y de los temas de análisis, para que ustedes lo pudiesen revisar. Yo pienso que creo que compartí una imagen y me la dejó de manera correcta, porque por el peso y por el tema del OneDrive no nos permite compartir. Y si lo enviamos de forma masiva, pues creo que somos más de 1.400 estudiantes en este momento que integra la red de psicología política, entonces tendríamos inconvenientes en enviarles el material. Igual les vamos a dejar el enlace ahorita en horas de la tarde. Me comprometo a dejarle el enlace donde ustedes pueden descargar la presentación actualizada institucional. Esta presentación el día de ayer tuvo un cambio en su forma, entonces la idea es que si quieren utilizar la presentación institucional, yo les dejo el enlace, les explico cómo la deben descargar para que lo puedan hacer, dado que no podemos, por lo que ya conocemos, no podemos adjuntarla, sobre todo porque es muy pesada y ustedes puedan adoptar el material a lo que requieren. El compromiso, dejarle de pronto pantallazos para que puedan observar el tema de lo que se expuso el día de hoy en la web, lo puedan apropiar y lo puedan adaptar entonces a la entrega. No sé si hasta ahí de pronto podemos darle esa solución. Sí, profe, a mí me parece muy bien, principalmente lo del enlace, lo del link. Entonces, y como usted dice, por la situación, pues no se puede hacer mucho y a mí me parece una buena solución. Entonces, yo estaré atento al enlace. Claro que sí, te lo estaremos compartiendo. Bueno, mis profes, no sé, compañeros, ya veo que algunos ya han terminado, están saliendo. Agradecerles este espacio, pues quedamos atentos al chat por si surge alguna otra inquietud. Estamos atentos toda la red de tutores. Un saludo muy especial de parte también de nuestro director, quien por cruce de reuniones pues no nos pudo acompañar, pero les extiende un saludoso abrazo fraterno. Cualquier duda, inquietud, estamos abiertos a poderles ayudar, deseando que esta etapa 2 sea de muchos éxitos para cada uno de ustedes. A nuestras profes que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias por el acompañamiento. Estamos muy pendientes. Veo que también está acá la profe Nancy Milena, que se conectó, y a toda la red, muchísimas gracias y por la participación y de verdad un feliz día, una feliz tarde y un excelente cierre de etapa. Muchas bendiciones para todos. Damos por finalizada nuestra primera web. Invitarlos a participar de los IPAs, invitarlos a participar de la siguiente web y que tomen esta experiencia de verdad muy significativa. Compromisos con las profes, ya quedamos con compromisos. Esperemos en horas de la tarde ya compartirles el material para que puedan avanzar en lo que ya tienen. Un abrazo y una feliz tarde para todas. Bendiciones. Feliz tarde también para Gracias, todos. Ahí ya les dejé unas imágenes también en el chat de la reunión, les dejé unas imágenes.